Como decía mi hermano, y no es verdad porque lo dijo mi hermano, sino porque lo dice el Señor, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a la sabiduría de este mundo, a los que se dicen ser apóstoles, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado, que no quedó allí en la cruz, sino que resucitó al tercer día y hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese Cristo sentado a la diestra de Dios que cuida de su iglesia, soberano, que amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, que pagó ese precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. El Padre enviando a su Hijo, su único Hijo. ¿Acaso alguno daría su vida por un justo? Pero Él lo hizo por los injustos, por los malos, por los pecadores, por los insuficientes para salvarse. Y esa es su iglesia. Pecadores salvados por Cristo. Esa es su iglesia, que manda de ella que sea luz y sal. Que manda de ella, como a cada de estas iglesias que estamos viendo, que persevere hasta el fin. En este caso, la iglesia en Filadelfia. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, escribe a 7 iglesias en 7 localidades distintas una carta de Cristo. Él tiene una revelación y cuando lo ve, a Cristo en su revelación cae como muerto a los pies. Y siempre es mi oración, hermanos, que caigamos humillados a los pies de Cristo, que hoy lo vemos a través de su palabra. Pero lo vamos a ver para siempre en la eternidad, para los que hayan creído en Él. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia, en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, en el Espíritu, el día del Señor, y oyó una voz como de trompeta. Juan cae muerto a los pies de Cristo. Y también dice, bienaventurado en Apocalipsis 1:3, el que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan. Y vamos a ver, esta iglesia retuvo la palabra, la guardó, la atesoró en su corazón para enfrentar la adversidad. Las cosas que en ellas están escritas para ellos y para nosotros son para atesorarlas en nuestro corazón. No solo un conocimiento teológico, sino que el Espíritu Santo a través de ella obra en nosotros para mostrar a Cristo, para perseverar hasta el fin. Esta iglesia estaba situada en Asia Menor, ya dijimos todas estas iglesias en la actual Turquía, fundada por Átalo II, Filadelfo, su apodo que amaba mucho a su hermano, Eumenes, y de allí viene el nombre, Filadelfia, amor fraternal, uno que ama a su hermano. Algunos interpretan que el nombre actual de la ciudad, que es Al-Asir, significa ciudad de Alá. ¡Qué contraste! Allí tenía el Señor un pueblo de Dios y hoy tiene una ciudad de Alá. Sufrió terremotos constantes en el año 17 después de Cristo. Un gran terremoto destruyó la ciudad y la población y la iglesia vivía con miedo. Inclusive se iban fuera de la ciudad por temor a réplicas. Después de semejante catástrofe, imagínense la ciudad devastada, la iglesia pobre. El Señor le dice, tiene poca fuerza. Y Filadelfia y Esmirna son las únicas iglesias que no reciben reproche alguno por parte de Jesús. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué halago que no haya reproches por parte del Señor! No hay iglesia perfecta porque siempre decimos a partir de que cualquiera de nosotros cruza esa puerta, la iglesia deja de ser perfecta. Así que no es motivo para irse si dice que falta amor aquí, no es motivo para irse si falta que mi hermano me miró mal. El único motivo para irse a una iglesia es que no prediquen a Cristo, que no prediquen al único Señor y Salvador. La iglesia enfrentaba oposición también como todas
la sinagoga de Satanás, judíos locales que perseguían a los cristianos, que creían que eran hijos de Dios. Era una iglesia pequeña, débil, pero firme en la Escritura, firme en su Cristo soberano. Tras el gran terremoto, la ciudad quedó en ruinas, pero la iglesia se mantuvo en pie, pequeña, débil, demostrando su firmeza espiritual, inquebrantable, porque estaba fundada en la roca, no en su propia fuerza, sino en lo que vimos hoy, los medios comunes que dejó el Señor para su iglesia. Una iglesia fuerte que impacta es esa, la que usa los medios ordinarios comunes que Dios dejó para su iglesia, no inventos humanos. Y el Señor escribe a esta iglesia como a las demás con su autoridad. El versículo 7 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas, dice el santo, así se identifica el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 4 maneras distintas se identifica el Señor en esta iglesia, que no lo ha hecho de la misma forma las otras, ni tampoco en el capítulo 1, como lo hemos visto en nuestras iglesias. El santo. Jesús se presenta confirmando su deidad. Y mirando la escritura desde Génesis a Apocalipsis, no hay una palabra, un prefijo más usado que santo para Dios. Él es el santo de Israel. Solamente en el libro de Isaías está 26 veces. Es la esencia de su ser. No hay otro como Él. No hay otro Dios. Él es el único. Hay dioses con minúsculas que la gente crea en su corazón, pero Él es el único Dios verdadero. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejantes? Semejante o me compararéis, o sea, no hay otro. Dice el santo. Jesús afirma su unidad en esencia con el Padre. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento lo repite una vez, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Él habita corporalmente toda, absolutamente toda la divinidad, la majestad, la santidad, podemos agregar, la deidad, la divinidad, la plenitud de Dios. Ahora dirán, ¿y cómo sé yo esto? Si nadie lo puede comprobar. Tenemos el testimonio aquí. Mañana van a poder comprobar que yo estuve aquí predicando, o el martes, porque subimos la prédica a internet. Pero muchos dicen, ¿Dios existe? ¿Cómo lo comprobamos? Acá está el testimonio. Aquí está. Hay cosas que no podemos comprobar visiblemente, pero han dejado su palabra, el testimonio escrito para la iglesia. Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y al usar su nombre yo soy, se identifica con Dios del Antiguo Testamento. Él es también no solo el santo de Dios, sino el verdadero. Y aún los enemigos de Dios lo identificaban como el Hijo de David, como el santo de Dios, como el que decía la verdad. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:16. Qué versículo tan hablado, tan conocido, pero no es una verdad más. No es una verdad relativa, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. No, Él es la verdad, la palabra de Dios encargada, no una de tantas verdades. Hay una verdad biológica, hay una verdad creacional, hay una verdad, hombre y mujer, no hay más verdades. Y así hay una verdad, Él es el santo, el Dios verdadero que se hizo carne, que vino a morir por su iglesia. El que tiene la llave de David, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, la referencia bíblica para esto que está diciendo el Señor la encontramos en Isaías capítulo 22. Una historia allí.
Isaías 22:22 dice exactamente lo mismo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Isaías 22:22. Ahora debemos entender a quién se refería esto para luego aplicarlo a Cristo, al Señor Jesucristo. En los días del profeta Isaías gobernaba Ezequías, quien tenía un mayordomo, Sebna, un mayordomo infiel, un mayordomo que era una especie de jefe personal, tenía la llave del reino de David, del palacio, cierta autoridad, una responsabilidad importante. Esa era la posición de Sebna en el reino de David, elevada. Ahora este hombre actuó de forma impropia en su cargo, buscando su propio beneficio personal. Como consecuencia de eso, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio, Isaías 22:17. A este hombre Sebna. Y iba a ser reemplazado por Eliaquín, un hombre justo y honrado. Y esto que dice aquí Isaías, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá, está hablando ahora de Eliaquín, que iba a reemplazar a Sebna en el palacio de David. Como consecuencia del pecado, Sebna es llevado a duro cautiverio, es reemplazado por Eliaquín. Y de Eliaquín, Dios dice, pondré la llave de la casa de David. Y cuando leemos este pasaje de Isaías nos damos cuenta, el pecado de Sebna, autosuficiencia, arrogancia, quería ser el primero en el reino, se daba importancia a sí mismo, había esculpido una tumba para él en un lugar alto, con intención de perpetuar su nombre. Y pensemos en Cristo. El nombre de Cristo es el único perpetuado por la eternidad, nombre sobre todo nombre. El juicio de Dios vino sobre Sebna porque sus deseos eran pecaminosos. Un miembro importante de la casa real de David, pero ¿saben cómo lo llamó el Señor? Vergüenza de la casa de tu Señor. Oh, que el Señor nos libre de eso. No tenemos la llave del reino, pero nuestra eclesiología, sí, la iglesia, tiene una llave que dice quién es hijo de Dios y quién no, después de un proceso. Que el Señor nos libre y nos ayude a usar bien lo que el Señor nos da. Sea eso, sea un don, sea lo que sea. Que nos libre de que seamos vergüenza de la casa de nuestro Señor. Por tanto, era un hombre, Sebna, que le gustaba hacer ostentación de sí mismo, se sentía confiado frente al futuro, pero Dios cambió todos sus planes y los destituyó de su puesto. Un hombre del que se dice Ezequías, el que reemplaza a Sebna, que sería asiento de honra en la casa de su padre. Es decir, no sería un hombre como Sebna que buscaba su propia honra, sino que serviría con fidelidad a la casa de David. Y sin duda, qué honor que lo llamen hombre de honra. Qué honor y qué privilegio servir al Rey. Y pensemos en nosotros y en Cristo. Qué honor y qué privilegio ser llamado hijo de Dios. Qué honor y qué privilegio poder servir al Rey. Porque el Rey no nos necesita. Solo por su gracia y misericordia nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos salvó. Ahora es lógico que el Señor Jesucristo use estas mismas palabras en Isaías acerca de Eliaquín para él mismo. Es lógico, porque el Señor tampoco buscó su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Él no vino al mundo a ostentar quién era, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, no. Él se hizo siervo humilde, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ahora el Señor Jesucristo, que tiene la llave de David,
Es el mismo que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Y eso es autoridad. Control soberano sobre el reino de su Padre. Esta llave sin duda es un símbolo de autoridad. Nadie, absolutamente nadie puede interferir en los planes de Dios. Jesús determina quién entra en su reino y quién no. Él es el único administrador de la casa de Dios. El Mesías que tiene la autoridad absoluta sobre el reino. Y se nos ha dicho también anteriormente en Apocalipsis 1:18, es el que tiene, y esto nos debe hacer agarrar de la silla, es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero también es el quien, cuando las personas rechazan la palabra de Dios, el Evangelio, cierra la puerta y nadie podrá abrirla. Y en relación a esto debemos recordar cuando cerró la puerta del arca de Noé para que nadie más entrara en ella. Y en el futuro así será. Hoy las puertas están abiertas para que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna. Pero un día esas puertas se cerrarán y no habrá más oportunidades. Para nosotros, esa puerta, ahora vamos a ver, es una oportunidad para evangelizar. Es una puerta abierta para hablar de Cristo. Damos testimonio de que este Dios santo, verdadero, que tiene la llave de David, existe. El cristiano está seguro, su iglesia está seguro en Él, en su soberanía, en sus decretos, en su providencia. Y es el deleite del cristiano. Cuando nos vamos a acostar a la noche después de un día, quizá agitado o en paz, no interesa, debemos acostarnos en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué versículo tan conocido, pero los tenemos que arraigar a nuestro corazón. Sí, va a haber turbación, va a haber prueba como la tuvo la iglesia en Filadelfia, pero Él está en control. Y el Señor nos manda a someternos a este gran Dios y Salvador, depender de Él y vivir para su gloria, el que tiene todo el poder para poner su vida, y así lo hizo, y volverla a tomar. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. El enfoque de la palabra de Dios y de esta carta está en Cristo, en toda la Escritura, enfatizando su autoridad, su soberanía, sosteniendo a su iglesia y conociéndola a la perfección. Su testimonio, esta iglesia tenía un testimonio, como lo tenemos cada uno de nosotros, personal y como iglesia. ¿Qué dicen de ti tus hijos, tus padres, tus hermanos? ¿Cuál es tu testimonio? Dios tiene un diagnóstico para esta iglesia por un conocimiento de Él. Yo conozco tus obras, versículo 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrar porque tienes pocas fuerzas. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay un elogio, fidelidad en la debilidad, podemos decir, confirmando Cristo su autoridad. Una puerta abierta que nadie puede cerrar, una puerta abierta por Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, realmente hay cosas difíciles de entender, hermano, muy difíciles de entender. Pero esta no es algo difícil de entender, de saber y entender. Si pensamos en puertas abiertas, cuando venimos a orar los miércoles, venga a orar los miércoles. Cuando venimos a orar los miércoles, oramos por puertas abiertas, ¿o no? Que el Señor abra tal o cual puerta. Estamos hablando de que el Señor abra oportunidades para predicar el Evangelio, estamos hablando del Señor abra oportunidades para un trabajo, para lo que sea. Oramos así, para un trámite, estudios. Y eso a raíz de que tenemos un deseo, una necesidad, un anhelo, muchas veces una carga. Y pedimos que Dios abra puertas, bien. Pero esta puerta abierta, por un lado es la entrada al reino de Dios, no es específicamente esa puerta que estoy diciendo. En el capítulo 4 dice, después de estas cosas miré
y he aquí una puerta abierta en el cielo. Por un lado es la puerta abierta del reino. Y por otro lado, principalmente, es la oportunidad de dar testimonio efectivo del Evangelio de Cristo. El Señor a esta iglesia le había abierto una puerta, aunque tenía poca fuerza. Y esto lo podemos afirmar en 1 Corintios 16:9, dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Y hay otra realidad, muchos son los adversarios. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el apóstol Pablo, pide a la iglesia y también en los que debemos hacer, orar también al mismo tiempo por nosotros para que Dios nos dé más dinero, para que Dios nos sane. Sí, no son cosas ilícitas, pero la puerta abierta principal por la que debemos orar es para que el misterio de Cristo sea revelado, para que el Evangelio sea predicado, para que tengamos un corazón lleno del Espíritu Santo, un celo por las almas, una pasión por el Evangelio de Cristo, para predicarlo, sin temor a los hombres, sin vergüenza, lleno del Espíritu del Señor. Por eso el apóstol Pablo estaba preso, dice. Y él pedía oración para que abra puertas, para que lo que él hable sea lo que deba hablar. Sabiduría del Señor, para cuándo hablar y para cuándo callar. Pero muchas veces preferimos callar. Ahora la puerta está abierta, estimados. Si hay alguno aquí que todavía no ha reconocido su condición delante del Señor, el Señor dice que no eres justo, que estás destituido de la gloria de Dios, que no puedes llegar a Dios por tus obras, que el único camino es Él. La única verdad para llegar a Dios es Jesucristo. Y reconocerte que tú eres un pecador, que has quebrantado cada mandamiento del Señor, que has creado ídolos en tu corazón, que no amas a Dios por sobre todas las cosas, que has mentido, que has adulterado, que has fornicado. Todo eso te hace enemigo de Dios y por ende te espera una eternidad en el infierno si no te arrepientes de tus pecados. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. La puerta está abierta. Y el Señor le abre esta puerta a esta iglesia por un motivo. Y le hace ver porque tiene pocas fuerzas. Pero también porque ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Estimados, que los cristianos seamos conscientes de que no hay poder en nosotros. Que los cristianos seamos conscientes que no hay nada bueno en nosotros. Es lo que el Señor le está haciendo ver a esta iglesia. Pero reconoce que a pesar de eso, ellos retuvieron su palabra, fueron fieles al Señor. Y que los cristianos tengamos poder, prestigio, dinero, salud, no es malo en sí mismo. Y que oremos por esas cosas, no es malo en sí mismo. Pero es fácilmente tener esas cosas caer en el orgullo. El poder, la autoridad es objeto de abuso, de orgullo, de pastores, y lo vemos en muchos lados, y de miembros, de creerse algo, de olvidarse de la misericordia y la gracia de Dios. Autosuficiencia e idolatría. Sin embargo, la debilidad, la necesidad, el saber lo que somos, lo que éramos, al ver y recordar la gracia, la misericordia de Dios, nos lleva a ser dependientes de Él. Tenemos poca fuerza para enfrentar la adversidad, el pecado, las tentaciones, el orgullo, Satanás. Tenemos poca fuerza. Mi competencia viene de Dios, no de mí. No de mí. No importan nuestros diplomas, amados. No importa nuestra elocuencia al hablar. Se trata de Dios, de estar llenos de Él, de confiar en Él, de las puertas que abre, de confiar en los medios ordinarios de gracia que nos ha dado para fortalecernos, para tener el carácter de Cristo.
saturados de su palabra. Y Él abre oportunidades, le puedo asegurar. ¿Creen que Dios va a usar a un instrumento de injusticia? Obviamente que no. Primero tiene que ser salvado por el Señor. Ahora, ¿Dios creen que va a usar a alguien que está caminando, no digo perfecto, porque aquí nadie es perfecto, pero Dios creen que va a usar a alguien que no está caminando en santidad, que no anhela ser como Cristo? ¿Que no desea ver almas salvadas? ¿Que no desea el amor en la iglesia? ¿Que no reconoce su debilidad, su poca fuerza? ¿Que era malo? Seguramente no. Lo vil y menospreciado. Escogió Dios. El poder de Dios se muestra más evidente cuando la fuerza humana es nula. Cuando realmente reconocemos que fuera de Él nada podemos hacer. Somos incapaces de producir frutos de justicia, frutos espirituales, verdaderos. Somos incapaces de realizar obras con valor eterno, sin una pizca de orgullo. Somos incapaces de guardar su palabra y no negar su nombre. No estoy hablando de abandonar la iglesia. Pablo se gloriaba en sus debilidades, también en las persecuciones. ¿Por qué? Porque en esas situaciones el Señor lo vaciaba de él, del yo, de la autosuficiencia. Y era para que el poder de Cristo repose sobre él y así sobre nosotros. Has guardado mi palabra, le dice esta iglesia. La palabra de mi paciencia, en el versículo 10, habla de la palabra de la perseverancia. Guardar es una vigilancia activa, un compromiso con la verdad, con el Evangelio, atesorarla, proteger la verdad bíblica. Esto no se negocia, hermanos, ni desde acá arriba, ni allá abajo, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la facultad, ni en la familia. No se negocia la verdad, los principios de Dios. El Salmo 119, 11. Y miren que estamos citando versículos súper conocidos, pero tienen que guardar en nuestro corazón, porque es la forma. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el Señor. ¿Qué es eso? Retener la palabra. ¿Y para qué? Para no pecar contra ti. Y si pecamos contra el Señor, que lo hacemos cada día, debemos llorar el pecado. Estuvimos viendo en nuestro devocional el luto santo. Nos tiene que doler cuando le hablamos mal a nuestras esposas. Nos tiene que doler cuando miramos algo que no tenemos que mirar. Nos tiene que doler el pecado. ¿Para qué? Para también clamar como David su perdón y reconocer: contra ti he pecado. Primero contra él, después contra nuestro prójimo. Primero, pero contra el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que cuida de su iglesia. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Juan 14, 23. No has negado mi nombre, le dice esta iglesia. Fidelidad a la verdad, al nombre de Cristo. El nombre de Cristo representa toda la verdad revelada en su persona, en su obra, su divinidad, su sacrificio, su señorío. Eso es no negar el nombre de Cristo. No negar su nombre significa mantenerse firme en la fe, en la sana doctrina, sí. Mantenerse firme incluso bajo presión o persecución como estas iglesias. Morir aserrado, sí. O como Policarpo, que lo habíamos visto, prendido fuego. Eso es no negar a Cristo, pero también no avergonzarse de Él y testificar delante de los hombres. Como una iglesia pequeña, débil como Filadelfia, el Señor la halaga. No has negado mi nombre. Aunque eres débil, aunque eres pequeña, tenía impacto, podíamos decir. La respuesta a esta fuerza ellos tenían sobre su iglesia el conocimiento de Cristo. Eran conscientes de su autoridad, de su fidelidad, que el Señor abría puertas. No como daban la Biblia a la época actual,
No importa el emperador de turno. No importa las leyes que saque el gobierno. No importa, no acomodamos la Biblia a la época actual. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay verdades divinas e inmutables. Filadelfia era una iglesia pobre, perseguida y menospreciada por los que se decían ser hijos de Dios, judíos, que el Señor los llama la sinagoga de Satanás. Y esta limitación habla de poca influencia económica, pocos recursos humanos y estimados. No dependemos de estrategias humanas. No piense qué podemos hacer para no negar a Cristo. Obedecer. Es eso. No piense qué podemos hacer para atraer más almas. Es esto. El Evangelio. Cumplir lo que el Señor manda a su iglesia. La iglesia primitiva y la historia muestra que en medio de la debilidad, la persecución, el Señor abre puertas. Pero en iglesias fieles, que predican el Evangelio, y hombres santos, entregados al Señor. Negar el nombre de Cristo, negar el nombre de Cristo es también no amarnos unos a otros. Vamos a lo más práctico. No perdonarnos unos a otros. Eso es negar el nombre de Cristo. Y negar el nombre de Cristo podemos hacerlo apostatando. Abandonamos completamente el camino de la fe. Rechazamos la verdad. Que el Señor nos libre. Lo que muestra que nunca fuimos salvos. Los que hacen eso nunca fueron salvos. Los que vuelven arrepentidos son hijos de Dios. Negar el nombre de Cristo también es una vida contradictoria a su palabra. No estoy hablando de que negar el nombre de Cristo es no atreverse a morir por Él. Sí, también. Estoy hablando de una vida contradictoria a lo que decimos que somos, hijos de Dios. En negar su autoridad, su señorío sobre nuestras vidas. Ellos no lo habían hecho. También el Señor le da a esta iglesia promesas para fortalecer y animar. Versículo 9 dice: aquí yo doy a algunos de la sinagoga de Satanás de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que ellos vengan y se postren delante de tus pies y sepan, esos que se decían ser hijos de Dios, por ser hijos de Abraham, esos iban a saber que Dios ama a su iglesia, que yo te he amado. Sinagoga de Satanás lo llama el Señor. Era una asamblea del diablo, adversarios, incrédulos, líderes judíos, étnicos, pero no pueblo de Dios. Porque el Señor dice que es judío en Romanos 2:29, el que lo es en lo interior, el que fue transformado por el Espíritu Santo. En palabras sencillas, es hijo de Dios el que ha nacido de nuevo, no el que ha hecho una obra o un acto externo. Los judíos pensaban que por circuncidarse, por ese rito externo, eran pueblo de Dios e hijo de Dios. El Señor dice, la circuncisión, lo que el Señor tiene que hacer es circuncidar tu corazón. Cambiar ese corazón de piedra en uno de carne. Y eso lo hace el Espíritu Santo, a través de su palabra. No sos hijo de Dios por obedecer ese rito, porque de hecho podés obedecer ese rito, pero nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley de Dios. Quien ha quebrantado la ley de Dios en un punto se hace culpable de toda la ley. Y la alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Dios nos juzga, Dios nos juzga por lo que sale de nuestro corazón. Y eso se evidencia en obras externas, obviamente. Pero Dios no juzga solo por las apariencias externas, por ritos o obras, sino también por la sinceridad del corazón. La verdadera identidad del pueblo de Dios no radica en obras. Sí, fuimos salvos para buenas obras, pero la verdadera identidad
del Hijo de Dios es que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Es una transformación interior por la obra del Espíritu Santo, que obviamente se va a mostrar por obras externas. Estos sinagogas de Satanás, dice el Señor, se van a postrar y sabrán que yo te he amado. Algunos entienden por esto que son convertidos algunos judíos. Esa adoración, eso que se van a postrar delante de la iglesia, algunos entienden que son judíos que se van a convertir a Dios. Judíos convencidos y convertidos que vendrán a la iglesia de la manera más humilde, contristada, reconocerán su antigua ceguera, su celo furioso y odio violento hacia los cristianos y profesarán su fe en Cristo. Y se unirán a la iglesia y participarán de las ordenanzas del Evangelio y adorarán a Dios. Conocerán la verdad, dice algunos que sí. Por otro lado, esta postración para algunos es una figura de la antigüedad donde los enemigos reconocían la victoria de otro. Jesús promete que llegará un día en que los perseguidores de la iglesia tendrán que reconocer públicamente que los cristianos tenían razón, en otras palabras, que eran el pueblo de Dios, el Israel espiritual, el pueblo amado de Dios. Los que hoy desprecian a la iglesia, y esto es certero, un día se arrodillarán ante Cristo y reconocerán que la iglesia era amada por Dios. No que somos sectarios, ni enemigos del pueblo de Israel, sino descendientes de Abraham según la promesa. Segunda promesa para esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otra vez, un elogio, la palabra de mi perseverancia, quiere decir, por eso yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre los habitantes de la tierra. Y esta prueba viene para probar los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son los que moran sobre la tierra? Bueno, incrédulos. Está hablando de eso, no son hijos de Dios. En Apocalipsis 6, de 9 al 10 dice, y cuando él abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, martirizados, y por el testimonio que tenían. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaban los que habían muerto por la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Otra vez, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Otra vez referencia a los que moran en la tierra, queriendo decir que no son hijos de Dios, sino los que persiguen a la iglesia. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron a la bestia todos los que moran en la tierra. Otra vez, los que no son hijos de Dios. Cuyos nombres, ¿quiénes son estos? No están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado de la fundación del mundo. Algunos ven la prueba como algo particular de la iglesia en Filadelfia, que obviamente estaban padeciendo persecución y una prueba con esto que se llamaban ser judíos, hostil. Algunos ven la prueba como una prueba particular de la iglesia y otros no solo como algo histórico, sino como los tiempos finales. El gran zarandeo final que precede a la gloria de la iglesia. Algunos ven esto como eso. El gran zarandeo final que precede a la gloria de la iglesia, donde se revelará quién pertenece realmente a Cristo y quién no. El Señor promete guardar de la prueba a Filadelfia, de los opositores del Evangelio, no sacarlos de ella, pasar por la misma para seguir forjando su fe, su perseverancia, seguir creyendo en este Dios santo, Jesucristo soberano, el que tiene la llave del reino. Ahora, estimados, obviamente, aplicándolo a nosotros que somos probados. Nuestra fe es probada. Ahora, no necesariamente hoy estamos siendo perseguidos como en ese momento de la historia de la iglesia.
Pero tu fe es probada, como hablamos antes, en el colegio, en tu trabajo, en tu hogar. Cada uno sabe cuál es su prueba. Cada uno sabe también cuál es su pecado. Pero para poder no negar el nombre de Cristo, debemos estar llenos del Espíritu Santo. No hay otra, hay algo que lo decimos siempre. ¿Quieres pasar la prueba? ¿Quieres no estar terriblemente turbado? Sabemos que va a haber prueba. Hay algo seguro, el Señor no prometió quitarnos del mundo, sino guardarnos de la prueba. A la hora de la persecución, la aflicción. No perderemos, no abandonaremos la fe, y eso muestra que somos un creyente verdadero. Y el Señor dice, no ruego que los quite del mundo, sino que nos guarde de él. Y estimado, aunque surjan tormentas, terremotos, nunca podrán, sin embargo, arrancarnos del fundamento de la roca a que por la fe estamos aferrados, que es Cristo, y esa es la verdad. Y a pesar, y escuchen bien, y a pesar de que por medio de las pruebas y las tentaciones, la incredulidad nuestra aumenta, la falta de fe en este Dios soberano, nuestra visión de quién es Cristo se nubla, el amor de Dios se nubla, sus promesas se nublan, se oscurecen por un tiempo en ese momento de la prueba, aún somos guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios, por la inmutabilidad de su amor, su elección incondicional. Aún así el Señor nos manda a ocuparnos de nuestra santidad, de nuestra salvación con temor y temblor, en el peregrinar en este mundo. Otra promesa, aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice el Señor. Aquí vengo pronto. Esto es algo también que debemos agarrarnos de la silla. Dios ha establecido, estimados, un día para todos. Dios ha establecido un día. Aquí vengo pronto, en toda la Escritura. Cristo viene. Lo están esperando y lo esperaron hace más de 1500 años, 2000 años. Y lo seguimos esperando. Cristo viene. Dios ha establecido un día en el cual, y escuche bien, juzgará al mundo entero por Jesucristo. El santo, el verdadero, el que tiene la llave del reino, el que tiene toda la autoridad. Un día, Dios, por Jesucristo, juzgará al mundo. Y aquí viene con las nubes, dice Apocalipsis 1:7. Y todo ojo lo verá, no algunos. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, así será. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hayan hecho, pensamiento, palabra y conductas, y recibirán conforme a lo que hayan hecho, bueno o malo. Ahora, la salvación no es por obras, pero sí vamos a dar cuenta qué hicimos y qué no. Ahora, el propósito de Dios, y escuche bien también esto, el propósito de Dios de ese día, por un lado, es la manifestación de su gloria, de su misericordia, de su gracia para su pueblo. Ese día que Dios manda a Jesucristo, que viene Cristo a juzgar al mundo, una es la manifestación de su gloria, de su misericordia y su gracia para su pueblo. Eternidad con Él para siempre. Pero también vamos a dar cuenta lo que hayamos hecho. No vamos a ir en el infierno. Por su gracia y misericordia, con Él para siempre. Pero también el propósito de Dios para ese día, por un lado la salvación eterna para su iglesia y por otro lado condenación eterna para los malvados. ¿Y quiénes son los malvados? Todos los que han negado el nombre de Cristo. Todos los que no dicen
yo soy hijo de Dios, y muestran que son hijos de Dios. Todos los que no se han arrepentido de sus pecados, esos serán lanzados al lago de fuego y azufre en el infierno. Castigo eterno lejos de la presencia del Señor. Y la exhortación mientras esperamos ese momento, el Señor dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida, la vida eterna, que el Señor le ha preparado ¿a quiénes? A los que le aman. No es para todos la vida eterna. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque nos salvó. Persiste hasta el final, el Señor dice. Se los dijo a los de Filadelfia y nos dice a nosotros, persiste hasta el final. Sabemos que la corona era el premio para los ganadores de las Olimpiadas. Una guirnalda que se marchitaba. El ganador de una carrera. El Señor nos da una corona incorruptible, inmarchitable. Y esa corona es la eternidad con Él. El que persevera hasta el fin. Ese será salvo, dice el Señor. El mandato resistir hasta el final de la carrera cristiana, sin desmayar, frente a las pruebas, frente a la tribulación. Que ninguno tome tu corona, dice el Señor. Y es una advertencia contra el descuido espiritual. No perdemos la salvación. Los que hemos sido salvados por el Señor estamos seguros en Cristo. No perdemos la salvación, pero es una advertencia contra el descuido espiritual. Si un creyente deja de retener la verdad, de caminar en santidad, otro podría terminar ocupando el lugar de servicio y recibiendo la honra que estaba destinada para él, como el caso de Sebna. Algunos han perdido su corona, tristemente. Algunos hoy no los vemos en la iglesia, pero es que no tenían la corona. No eran hijos de Dios. Si Dios te ha salvado, nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tú mismo. Y eso es lo más impactante y maravilloso. Porque muchas veces queremos huir de Dios. Queremos no pasar por la prueba que nos santifica, que nos purifica. Al que venza, versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, dice el Señor. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Y escribiré sobre él un nombre nuevo, mi nombre nuevo. Dice el Señor que sus hijos, los salvos que perseveran hasta el fin, serán columna en el templo de Dios y que nunca más saldrán de allí. En la antigüedad las columnas eran partes fundamentales y lo siguen siendo de las estructuras de los edificios, para que no se caiga el templo, un edificio. Significa estabilidad, firmeza, seguridad. Y nosotros, dice el Señor, vamos a ser columnas en el templo de Dios. Vamos a ser un elemento escogido por Dios, un elemento que era inútil, inservible, malo, impío, escogido por Dios en su templo, en un hogar celestial. Y no la que vamos a hacer importante allí, porque la gloria y la alabanza y toda la gloria y la honra va a ser por la eternidad para Cristo. Pero vamos a estar allí permanentes, firmes, inamovibles allí, por la gracia y la misericordia de Dios. Eso quiere decir columna en el templo de Dios. Ya no seremos extranjeros y advenedizos, sino que estaremos en nuestra patria celestial para siempre. Y nunca más saldremos de allí, también dice el Señor. Esto refuerza la soberanía de Dios, la seguridad del creyente. A diferencia de la vida presente donde hay caídas, inestabilidad en nuestra fe, como hablamos, se nubla nuestra visión de las cosas y de Cristo. Nos sacamos por momentos los lentes bíblicos para ver la vida y las cosas. Allí
nuestra vista será clara y perfecta para ver este Cristo glorificado y nunca más saldremos de allí. Refuerza la seguridad del creyente, a diferencia de la vida presente donde hay caídas y pruebas, es el estado eterno, la comunión con Dios irrevocable. Y este pasaje es vital porque asegura que aunque el cristiano ahora sea sacudido por las pruebas del mundo, su destino final es una firmeza absoluta que nadie le puede quitar. Y escribiré, dice, el nombre de mi Dios. Significa que somos propiedad exclusiva de Dios. Es como un sello de autoría, propiedad divina. Ese es nuestro nombre, propiedad de Dios. Indica pertenencia al Padre. También dice que escribirá el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Significa que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hoy mi documento dice Martín, 28 millones, 818, nacionalidad argentino. Pero abajo tendría que decir redimido por Cristo, rumbo a la patria celestial. Y no tendría que tener el sello de algún escribano o de quien fuere para certificar que yo soy ese. Hoy tengo un sello nuevo en mi vida, un sello que es la sangre de Cristo, un pasaporte sellado, seguro por la sangre de Cristo al cielo que nadie puede borrar. Un nombre nuevo significa una intimidad profunda con Cristo, pertenencia a Él. Nos conoce íntimamente. Ahora, si viéramos, estimados, para ir terminando, las ruinas de donde estuvieron las 7 iglesias, lo que queda allí, lo que permanece allí, si visitamos ahora Turquía, podemos ir a Esmirna, podemos ir donde estuvo la iglesia en Filadelfia, en muchos lugares, lo que queda allí son solo columnas. ¿Qué quiere decir para nosotros lo que está diciendo Cristo también? Permanencia. Si vamos allí podemos recordar que Dios es soberano sobre su iglesia, que nos mantiene firme en su reino, que estamos rumbo a la patria celestial. Era una esperanza para la iglesia en Filadelfia, una seguridad que lo esperaba, la gloria eterna, aunque eran débiles, aunque tenían poca fuerza, aunque no era una iglesia espectacular, no eran superapóstoles, no había luces, ni bailarines, ni había nueva revelación de parte de Dios, una iglesia simple, humilde, que retenía la verdad, que amaba a Cristo, a pesar de emperadores hostiles, a pesar de sinagoga de Satanás, retenían la palabra, su fe perseveraba. Estimados, a raíz de lo escuchado, primero, ¿eres solo un morador de esta tierra o eres un hijo de Dios? Recordemos, los moradores de la tierra son los que no aman a Cristo. Es más, los que enfrentan a los cristianos, los que los injurian. Los moradores de la tierra son los que no se reconocen a sí mismos como malos, como pecadores. Los moradores de la tierra son los que necesitan urgentemente a Cristo, porque si no van a pasar una eternidad en el infierno. Para los hijos de Dios, iglesia creyente, la iglesia es triunfante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, prometió el Señor. Perseveramos. El llamado es a perseverar, pero perseveramos porque somos objeto y fuimos objeto del amor y la misericordia de Cristo. Y Él la mantiene. Dijo Spurgeon, el que ha sido atravesado en medio del fuego, de la prueba, que vendrá, y no ha sido consumido como una falsificación, ¿eres hijo de Dios o no? ¿Has sido atravesado por la prueba? ¿No has sido consumido por el fuego como una falsificación?
Ese, dice el Señor, es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Sí, porque lo espera la eternidad con el Señor. Porque si pasamos la prueba, mostramos que somos hijos de Dios, que no abandonamos la fe, que perseveramos. Es bienaventurado. La corona de vida es la recompensa. Y no solo la eternidad. Recompensa por los méritos de Cristo, no por algo bueno en nosotros. No solo en la eternidad, sino pasar la prueba, estimados. Retener la verdad, vivir en obediencia, es una forma de vida espiritual más elevada. Más elevada. No estoy hablando de levitar, sino de gozo. ¿Quién me va a negar acá que obedecer a Dios trae gozo? Que servirlo a Él trae gozo, que no negar su nombre trae gozo, que cuando alguien te dice que Cristo no es verdadero, te empieza a subir el fuego y empezás a tener celo por querer predicarle el Evangelio. Deberíamos dar testimonio de eso todos aquí, que así somos. Solo los que aman a Dios, sus hijos soportan la tentación, la hora de la prueba. El resto se abatirá y por cualquier pruebita. No estamos hablando de no negar a Cristo para morir. Los demás, los que no aman a Dios, se apartarán a la hora de la prueba. Se abatirán, regresarán al mundo. Nuestro amor, estimados, nuestra lealtad al Señor va a ser probada. Es probada, pero va a ser probada aún más. Va a ser probada aún más. Nuestra fidelidad es probada. La exhortación. Vivamos, hermanos, reteniendo la palabra. Vivamos para la ciudad venidera, no para la comodidad de este mundo, no para agradar a los hombres. Queridos hermanos, la carrera cristiana no se gana con la fuerza de tus piernas, con tu sabiduría. No se gana con tus años en la iglesia. Se gana con la sabiduría que viene de lo alto, con tus años en la iglesia, no importa cuántos años esté, pero reteniendo la palabra, guardándola en tu corazón, obedeciendo al Señor. Se guarda y se llega hasta el final, teniendo la confianza en la soberanía de aquel que nos llamó. Así se termina la carrera cristiana. Confianza en este Dios soberano que cuida de su iglesia. Si hoy te sientes con poca fuerza, amado, cobra ánimo. Cristo no te pide que seas fuerte ni poderoso, sino que confíes en el santo, fiel, justo, verdadero. Y en los momentos, hermanos, de mayor cansancio, agotamiento o prueba, aférrate a la iglesia. Aférrate a Cristo, el soberano que ha prometido guardarte. No corres solo, no corremos solo en esta vida cristiana. Corremos bajo la mirada y la protección del santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que nos abrió las puertas, nos convenció de pecado y nos llamó de las tinieblas a la luz. Su soberanía, su providencia, sus promesas son nuestras columnas. Son las columnas de la iglesia. El muro que nos protege de la prueba y de abandonar. Que el Señor nos bendiga, hermanos.